Vamos a empezar a esperar a que continúe la grabación. Entonces, chicos, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a cambiar de presentación, sí, y les voy a hablar sobre los Incoterms. Mami, ¿puedes bajarle el volumen a eso? Porque yo estoy trabajando. Voy a hablarle, a explicarle los, digamos, los 4 Incoterms más importantes. Entonces, como les digo, los Incoterms son más que todo como las cláusulas que se establecen al momento de realizar el contrato entre el comprador y el vendedor. Llámese comprador al importador y vendedor al exportador, para que ustedes lo tengan de mucho más claro. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se establece como una responsabilidad de la parte con respecto al transporte de la mercancía. En ocasiones, las responsabilidades son con clientes que solamente quieren que el producto se les lleve a la puerta de su empresa y pues quieren de que el vendedor se encargue de hacer todo el trámite. Entonces, ¿eso en qué radica? Radica en las condiciones, radica en el pago. Si yo quiero que a mí me hagan todo y me coloquen la mercancía en la puerta de mi empresa, obviamente el costo de ese viaje y el costo de esa mercancía se va a incrementar. ¿Por qué? Porque hay que hacer unos trámites aduaneros, hay que hacer unos trámites portuarios, hay que contratar diferentes modos de transporte, hay que mover la mercancía y eso no es gratis, niño. Eso cuesta dinero. Entonces, precisamente, teniendo en cuenta también el tipo de empresa, teniendo en cuenta incluso si se cuenta con una sociedad de intermediación aduanera, si se cuenta con algún tipo de convenio con algún operador portuario, tanto al vendedor como para el comprador, pues obviamente se van a facilitar mucho más las condiciones para el transporte de la mercancía. Entonces, ¿qué tenemos claro? Los Incoterms eran 14, pero hay algunos que ya no están en funcionamiento. ¿Cuáles son los más importantes? Les voy a mostrar estos dos que son importantísimos. Estos 4, perdón. Ex-word, es decir, son términos en inglés, pero la traducción, ¿verdad? Significa en fábrica. Entonces, miren, para que ustedes más o menos vean lo que es un Incoterm. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Sí pueden visualizar lo que yo les estoy mostrando? Sí, señor. Está bien. Bueno, muy bien. Miren, escuchen lo que les voy a decir en qué consiste ese Incoterm. Ese Incoterm consiste en que el vendedor, es decir, el fabricante de la mercancía, ¿verdad? Entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador, ¿dónde? En el establecimiento del vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que quien me compra la mercancía va a tener la obligación de venir a buscarla con un medio de transporte. Es decir, que mi única obligación como vendedor es tener la mercancía lista, tenerla elaborada y tenerla embalada, paletizada. Estoy hablando, hombre. Paletizada. Correcto, es decir, tenerla ya dispuesta simplemente para que sea montada al medio de transporte. Ustedes alcanzan a ver todo esto que está aquí, ¿verdad? Alcanzan a ver como unos dibujitos. Estos dibujitos que representan, miren, aquí donde está el punto rojo quiere decir que hasta aquí llega la responsabilidad del fabricante. Esto que está aquí es la mercancía. Es decir, que el comprador se va a encargar de suministrar este camión y va a tener las personas que se encarguen de montar esta mercancía acá. De aquí para acá, todo lo que le ocurre a la mercancía es responsabilidad del comprador. ¿Y qué es esto? Que de pronto ustedes no van a poder visualizar porque esto es un PDF, es un archivo de transporte. Miren, aquí está el transporte
que va a llevar la mercancía a la aduana de exportación. ¿Qué se hace aquí en la aduana? Toda la tramitología que se necesita, visto bueno, el RUT de exportador, el documento de transporte, la lista de empaque, la factura. Aquí se hace todo el trámite y si esto está ok, si lo que está en físico corresponde con lo que está en documento, no hay inconveniente. ¿Qué pasa con la mercancía? Se dispone a las operaciones portuarias, es decir, se va a colocar dentro de un contenedor para que ya se haga el transbordo. Pero antes, estas operaciones portuarias, esto no es gratuito, les decía, esto va a tener un costo. El hecho de que esta mercancía que está acá, que quizás no es mucha, se coloca en un contenedor, eso no lo hacen de gratis, eso pues va a tener un costo. Posteriormente, ¿qué ocurre? Viene un carga al medio de transporte. Miren de que aquí hay como unas herramientas, unas maquinarias que se encargan de transportar este container que está acá al barco. ¿Y qué pasa con este container al barco? Esto es una maniobra que también debe ser cancelada y debe ser asumida por una de las partes. En este caso, todo lo que estamos aquí, todos estos procedimientos son asumidos por el comprador. ¿Qué tenemos aquí? Un barquito, miren, bonito el barco. Aquí se va a transportar la mercancía, este sería el transporte principal. Cuando el barco llega al puerto del destino, ojo, en este embarque de mercancía se debe asegurar la mercancía porque no estamos exentos ni de pérdidas, ni de averías, ni de naufragio, de robo también, ¿verdad? Entonces, el comprador debe adquirir un seguro de la mercancía y viene un procedimiento de descarga, es decir, cuando yo llegue al puerto de destino, se va a descargar la mercancía y se hace el procedimiento que se hizo al salirse. El mismo que se hizo aquí se va a hacer acá. Se descarga, hay una operación portuaria, ¿verdad? Es decir, se va a colocar acá. Y posterior a esto, aquí hay algo que es importación del producto. Este producto no se hizo en este país y tiene que pasar por un trámite el que yo les estoy explicando para que finalmente se pueda desembarcar y pueda ser transportado hacia el cliente. Entonces nos estamos dando cuenta, miren, que aquí simplemente la responsabilidad del vendedor es hacer la mercancía y embalarla. De aquí para acá todos los riesgos y todo el costo lo asume el transportador. Chicos, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Voy a ver que alguien me está escribiendo. Otra cosa que está el chat activo. Correcto, ¿tienen alguna duda? No, señor, está ¿Tuvieron claro. alguna duda con respecto a este Incoterm? No, Oh, señor. claro, señor. Kiara, Yailin. Ok, Kiara y Yailin, Ronaldo. ¿No entendiste, Kiara? ¿Qué necesitas que te explique? Aquí Kiara parece que tiene alguna duda. Ah, ok. Perfecto. Bien, entonces seguimos. Y les voy a seguir socializando. Anda, ve lo que me salió aquí. Perdón. Esto no era para acá. Auxilio. Me salió lo que no debía. Qué risa. Vieron, chicos. Las clases ya me están volviendo loca la cuarentena. La cuarentena vuelve a la gente loca definitivamente. Estoy experimentando. Bueno. Sí, la cuarentena es muy divertida. Para mí no lo es. Bueno, entonces les continúo explicando. Hay otro Incoterm, les voy a explicar solamente dos más para que ustedes tengan claridad. FCA quiere decir franco transportista.
francotransportista. Aquí, ¿qué quiere decir? Miren de que la responsabilidad del vendedor ya no solo se limita, como en el anterior, a elaborar la mercancía. La responsabilidad del vendedor es transportar la mercancía, es decir, al operador portuario o a la persona designada, si de pronto hay el comprador utiliza una sociedad de intermediación aduanera, la obligación es que la mercancía sea llevada hasta ese sitio. Entonces, como se pueden dar cuenta, miren, aquí toda esta parte, desde la fabricación, el cargue, conseguir el transporte. Aquí quiere decir, depende del lugar de entrega pactado. Por lo menos puede ser en el puerto o puede ser en un almacén general de depósito, por eso aparece en esos colores. ¿Qué es un almacén general de depósito? Un almacén general de depósito es una bodega de almacenamiento de mercancía inmensa, provista de todas las herramientas necesarias para que la mercancía pueda ser almacenada y en las condiciones adecuadas. Un ejemplo, aquí en la Circunvalar Metroparque es un almacén general de depósito que está conformado por muchas bodegas, incluso dentro ahí son empresas, ¿verdad? Empresas de almacenamiento de mercancía. Bien. En este caso, el deber del vendedor es llevarlo hasta la aduana de exportación, ¿correcto? Él va a asumir precisamente el costo de exportación de la mercancía. Le toca hacer todo el trámite de exportación. ¿Cuál trámite? Certificado de origen, visto bueno, todo lo que necesite la mercancía para ser transportada lo va a hacer el vendedor. Por eso, ¿cómo se llama el Discoter? El FCA, que significa franco transporte. Correcto. A partir de ahí, de aduana de exportación, de aquí para acá, la responsabilidad y los costos lo asume el comprador. Viene el otro Discoter, que es FAS, que se llama franco al costado del buque. Nos damos cuenta que ya el vendedor va asumiendo otras responsabilidades, no solo la de elaborar o producir la mercancía, sino conseguir el transporte, ¿verdad? El medio de transporte, ¿verdad? El medio de transporte hacia el puerto, hacer el trámite de exportación y también tiene que asumir las operaciones portuarias, es decir, esas maniobras de transportar la mercancía, del transporte hacia el container, hacia el contenedor, a tenerla dispuesta simplemente para ser transportado al buque. Ese es un costo que debe asumir el vendedor si se utiliza el Incoterm FAS. Correcto, por eso se llama franco al costado del buque. Así es, ¿verdad? Sí. FAS es franco al costado del buque. Correcto. De aquí quiere decir que la parte que corresponde al cargue del buque hacia adelante ya le corresponde al vendedor. Y vemos con FOB. ¿Qué quiere decir FOB? FOB quiere decir franco a bordo. Ya la responsabilidad va un poquito más allá. Me corresponde a mí de asumir todos los costos, todo el trámite necesario hasta que la mercancía llegue al buque. Cargar al buque, es decir, que esas maniobras de carga las debo asumir yo como vendedor, ¿correcto? O como exportador. El importador se va a encargar del flete, es decir, del pago del transporte principal hasta su destino. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, no les voy a ahondar más en el tema de los Incoterms, voy a dejarlos hasta ahí. Simplemente lo que quería que ustedes tuviesen como una idea de qué son los Incoterms, de cómo así que se utiliza Los Incoterms van a depender del tipo de negociación, van a depender de la empresa, van a depender de las condiciones que tanto el exportador como el importador tengan. Miren, es probable que yo
que a mí me gusta un producto, que quizás es una empresa buena, que está certificada, pero no tiene como ese trámite, esa experiencia, no tiene una sociedad de intermediación aduanera, el vendedor, y yo como comprador sí lo tengo. Entonces para mí es mucho más sencillo, mucho más rápido el trámite de encargarme de toda esa tramitología, que si coloco a la empresa a hacerlo. Entonces puedo acceder al Incoter igual en fábrica, es decir, decirle solamente usted encárguese de elaborarme el producto, que yo me encargo de lo demás. ¿Por qué? Porque tengo una silla, tengo amigos en Puerto, tengo personas que se pueden encargar de hacer todo el trámite y se me facilita. Correcto, chicos. Esto es precisamente lo que son los Incoter, y seguimos con la importación de mercancía. Cuando hablamos de la importación, hay una parte importantísima que tiene que ver con la identificación del producto. ¿Cómo identifico el producto? A través de un código que lo establece algo que se llama aranceles. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las características del producto para yo poder ubicarlo? Es un producto de telefonía, entonces tengo que ver a qué sección y a qué capítulo del sistema armonizado de clasificación de mercancía pertenece. Ve, mami, ven, que tu abuelita va a verla, parece que se le está quemando algo. ¿A qué parte del sistema hace referencia? Voy yo, espérate un momentito. Chicos, denme un segundo. Vengo en un minuto, no voy a... Bueno, chicos, de nuevo aquí. Entonces les decía que lo primero que se tenía que hacer era identificar el producto teniendo en cuenta las características. ¿Qué sucede? Cuando ingresa un producto a nuestro mercado, a nuestro país, lo primero que se debe buscar es en el código del sistema armonizado, ubicarlo para determinar qué tipo de aranceles se le debe grabar, correcto, y también verificar si hay algún tipo de acuerdo comercial con ese país de origen para poder tasarlo y poder, obviamente, acceder a algún tipo de descuento. Entonces es importante las características básicas y lo que les digo. La subpartida arancelaria, las aranceles tienen un código que es normalmente de 10 dígitos, cuando ya se tiene el producto específico. Los primeros 2 dígitos son las secciones, los primeros 4 son los capítulos y los 6 son la partida arancelaria que tiene cada producto. Es decir, nosotros tenemos que ubicar el producto en una sección. Por ejemplo, una sección puede ser alimentos, otra sección puede ser productos de origen animal, una sección de la nomenclatura puede ser materiales textiles, otra puede ser materiales tecnológicos, carrocería, productos diversos, minerales. Entonces, si yo estoy hablando de un producto como por ejemplo un yogur, un kumis importado, tengo que tener en cuenta que el yogur es un producto de procedencia animal. Entonces puede hacer parte de las primeras sesiones donde me hablan de productos de origen animal. Y ahí voy buscando, voy descartando hasta que encuentre como tal el producto. También cuáles son los requisitos para importar, ¿verdad? ¿Qué requisitos hay? Si tienen vistos buenos, etcétera. Y cuáles son los impuestos que deben hacer. Miren, aquí hay un ejemplo. Si pueden alcanzar, ustedes visualizan, si alcanzan a visualizar, no el cuadro, sino el dibujito. ¿Qué observan ahí?
¿Qué observan aquí donde está el cursor? ¿No es una cama, señor? Niño, una cama, muy bien. Esa cama es como un somier, ¿verdad? Listo. Aquí me están precisamente clasificando un producto que es la ropa de cama, es decir, el cubrecama. Esto es lo que me están tratando de mostrar. Entonces, para determinar la subpartida arancelaria es necesario entender en qué consiste la clasificación del producto. Como les digo, es un sistema o una lista codificada. Les pongo un ejemplo. El número de documento de ustedes. Mi número de documento de identidad tiene 8 dígitos. El de ustedes, si mal no estoy, tiene 10, ¿verdad? Porque empieza por 1, 0, no sé qué. Ese número de identidad es el que lo identifica usted como ciudadano colombiano, a mí como ciudadana colombiana. ¿Eso qué quiere decir? No es que tengamos un código, sino que para nosotros ser identificados en una base de datos, nos dan ese número para hacer cualquier tipo de trámite y movernos libremente por nuestro país, porque tenemos el derecho y adquirimos con haber nacido aquí el derecho de tener una nacionalidad. Correcto. Entonces, si yo no tengo un documento, quiere decir de que estoy indocumentada. Es como cuando un producto entra y no está codificado, es decir, no ingresó por la parte legal, está como de contrabando. Lo mismo ocurre. Entonces, este cubre el hecho, hay que buscarlo en una lista codificada para poder hacer la descripción y para que se pueda acceder a los impuestos que tiene que pagar. Entonces, miren, ¿cómo se busca? En el capítulo 63, yo les digo que la nomenclatura arancelaria tiene 98 capítulos, se las voy a socializar posteriormente. La nomenclatura arancelaria tiene 98 capítulos. El capítulo 63 hace referencia a artículos textiles. Me hablan de diferentes tipos de artículos, confeccionados, juegos, prenderías y trapos. Pero ese es el capítulo. En la partida arancelaria 63.02 me hablan específicamente de ropa de cama. O sea que ya miren que ya yo voy identificando aún más el producto. La subpartida es ya como tal el nombre específico. Miren que aquí me hablan de ropa de cama en el 02, mesa, tocador o cocina. O sea que ahí todavía no se está especificando de cuál tipo es. Ya en el 630210 ya me están hablando en específico de que es un cubrelecho, que es una ropa de cama. Correcto. Entonces, ¿cuál es la posición arancelaria? Mire, 03021010, ¿por qué? Porque ya me están dando las especificaciones exactas del tipo de cubrelecho, de fibras sintéticas o artificiales. Entonces, ese código es la clasificación arancelaria que cada producto, ¿verdad?, va a tener. Y eso es importantísimo en lo que corresponde al tema de comercio exterior, porque está entrando un producto y lo primero que tiene que hacer es pasar por el registro arancelario para poder tasar y para que pueda pagar su impuesto. Les decía que también habíamos que registrarnos como importadores. ¿Y qué es el registro de importador? Acceder al BUSA, que es la ventanilla única de comercio exterior. Chicos, denme un segundo, yo voy a seguir explicando, pero vamos a que después se ralentiza el drive. Entonces, dejo de grabar para nuevamente. Faltan apenas como 10